Muy bien. Vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo del libro de Mateo, en el capítulo 13. Y hoy vamos a concluir el tema de las parábolas del reino. Quedan todavía unas tres, pero vamos a ver que son cortas, a pesar de que tienen mucho contenido obviamente, pero las vamos a concluir hoy, ya les voy a explicar bien por qué. Y lo van a entender ustedes mismos en la misma enseñanza. Mateo capítulo 13, del versículo 44 al 52. ¿Lo tienen? Dice así: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, Señor. Y él les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Amén. Como les decía, hoy concluimos estas 7 parábolas que son comparaciones, ¿no?, con el reino de Dios. Hemos visto ya que el Señor comparó el reino de Dios con el sembrador, ¿sí?, con el trigo y la cizaña, con la levadura, con la semilla de mostaza, ¿sí? Y estos últimos 3, podríamos decir que dentro de todo vamos a notar que son enseñanzas o parábolas de las cuales podríamos sacar, si fuera una reunión de día sábado o domingo, una reunión general, podríamos sacar una prédica entera de cada una de ellas, ¿sí? Se podría. Pero como esto es un estudio, la idea es no darles yo mi opinión de cada una durante una hora, sino que tengamos las herramientas para elaborar nosotros también, porque a todos en algún momento nos va a tocar o a dar algo, o a enseñar algo, o aprender a leer nosotros mismos cada uno de estos desde una perspectiva distinta. La enseñanza es una sola, pero la aplicación que cada uno le puede dar a su vida es totalmente distinta, ¿sí? Entonces la idea de este estudio es precisamente eso, que entendamos qué es lo que quiso decir acá el escritor, Mateo, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, para que de ahí el Señor nos dé no la interpretación, porque la interpretación es una sola, sino la aplicación para nuestra vida. ¿En qué aplica esto a mi vida? ¿Sí? Si yo, como les decía, si yo al principio me tomé, ¿cómo se llama? Me planteé dar cada una de estas parábolas en una enseñanza completa, pero me parece que les voy a dar demasiado de mi opinión, ¿sí? Porque a veces para una enseñanza, una predicación, uno tiene que poner mucho de sus experiencias, sus vivencias, y lo que voy a terminar haciendo es limitándoles lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dándola así, vamos a notar que podemos aplicarla a distintas áreas de nuestras vidas. Fíjense que con la misma palabra Dios habla de distintas maneras a distintas áreas. Lo que a mí puede ser para mi matrimonio, hacer una palabra de bien, yo me puedo enfocar solamente en el tema del matrimonio, pero esa palabra a otra persona, si se la expreso tal y como está escrito en la palabra, esa persona lo puede interpretar para su área laboral, para su área espiritual, para sus amistades, para lo que sea. ¿Se entiende? Bien, versículo 44, lo releamos. Dice: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Estas dos parábolas, la del tesoro escondido y la de la perla, son casi una misma palabra contada de dos formas distintas. Y siguen siendo una especie de examen, ¿sí?,
son un examen del Señor Jesús a sus discípulos. Recordemos lo que leímos. El Señor les dio parábolas al frente de la gente y ellos en privado le preguntaron, no entendimos la del sembrador. Les tuvo que explicar la del sembrador. Dijo después la del trigo y la cizaña y le pidieron, Señor, explícanos porque no entendimos la del trigo y la cizaña. Esto que vemos acá es precisamente después de explicarles las parábolas. ¿Qué hace el Señor? Les está haciendo un examen. Les está poniendo unas parábolas más simples con el mismo tema que es el reino de Dios, para ver si entendieron, si valió la pena la explicación que les brindó lo que vimos en las explicaciones anteriores. ¿Se entiende? Si bien tienen una misma enseñanza, el verdadero propósito de esta explicación era precisamente ver si habían aprendido. Estas parábolas son simples, o sea, vos las lees y son simples de entender. Ahora, tienen un valor inmenso a la hora de, como les decía al principio, aplicarlas a cada uno. Son cosas muy distintas a lo que uno puede considerar un tesoro que lo que otra persona considera un tesoro. ¿Cuál es el tesoro del cual está hablando acá cuando dice el reino de los cielos? ¿Cuál es el tesoro más grande? ¿A qué se refiere? A la salvación de Cristo. ¿Sí? Exactamente. La salvación. La obra de Cristo en la cruz es ese tesoro. No hay ninguna duda para nosotros. Ellos en ese momento todavía no lo entendían porque todavía Cristo no había muerto. Pero nosotros lo leemos y entendemos a qué se refiere con el reino de Dios. A la obra de Cristo. A lo que Él hizo para salvar al mundo. ¿Sí? La salvación por medio de Cristo en la cruz es el tesoro más grande que una persona puede adquirir en la vida. En Mateo capítulo 16, el mismo Señor Jesús dice, ¿de qué le sirve al hombre si gana al mundo y pierde su vida? Y esto no quiere decir, porque podemos pensar, ganar al mundo para Cristo. No, no, está hablando en la forma secular, como el mundo cree que es ganar el mundo, hacerse famoso, hacerse rico, tener tierras, tener propiedades, tener mujeres, lo que quiera. Los placeres mundanos, está hablando literalmente. ¿De qué le sirve al mundo? Adquirir todos los placeres del mundo, si al fin y al cabo pierde su vida, se refiere a la vida espiritual, pierde su alma eternamente. ¿De qué le sirve? Entonces, ¿cuál es el tesoro más grande? Encontrar a Cristo. ¿Sí? Esa es la explicación central, es esa. No hay que buscarle ni estar una prédica de una hora para llegar a esa conclusión. El tesoro, la perla de gran precio, es la salvación en Cristo. Y fíjense esto, la salvación es muy interesante. No se puede comprar por un precio. Qué interesante esto. La salvación no se puede comprar por un precio. Pero para obtenerla, muchos tienen que perder todo lo que tienen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre, el que acabamos de leer, no compró el tesoro. ¿Qué compró el hombre? El terreno. Fíjense lo que dice. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En los tiempos antiguos no había bancos, ¿sí?, para guardar sus tesoros. Entonces la gente que tenía propiedades, ¿qué hacía? A lo mejor encontraron una cueva o mandaban a hacer una cueva. Es más, hay casos terribles. Hay gente que mandaba a hacer gente, los mandaban a trabajar y luego los mataban para que directamente no revelen a dónde estaba ese tesoro. Y ahí iban y escondían. Y a lo mejor esa persona moría y sus hijos ni se enteraron de que ese tesoro estaba ahí y luego vendían los terrenos. Bueno, precisamente, y pasó un montón de veces, de gente que encontró recorriendo campos, hoy en día está casi todo ocupado, pero en ese tiempo, cuando todavía estaban en la época de la conquista, recorrían campos y encontraban, ¿qué es esto? Cosas de oro, de plata, cosas de loco, ¿de dónde salió esto? No sé, ni idea. Alguno hace generaciones lo dejó ahí guardado, listo, ¿qué hacían? Iban, ¿cuánto sale el terreno este? Tanto. Bien, iban y vendían todos los terrenos que tenían, ¿por qué? Porque sabían que el tesoro que estaba escondido en ese terreno era 1000 veces más grande que todo lo que tenían. ¿Qué compró este hombre? El campo. No compró el tesoro, porque si hubiese querido, si hubiese dicho, che, ahí adentro tenés un tesoro grandísimo, te lo compro. No, no se podía comprar. Es un tesoro de gran precio, era imposible de comprar. La salvación es un tesoro tan grande que nadie lo podría comprar. Pero lo que este hombre compró es, ¿qué cosa? El campo. Muchos, al comenzar a congregarse, perdieron amistades, perdieron a familiares, perdieron en el sentido de que no los quieren ver más, perdieron herencias. Mucha gente por causa de Cristo perdió herencias y no les importó. ¿Por qué? ¿Por Cristo? Sí, obviamente, pero por juntarse con esos locos, por cambiar de religión, porque ahora te congregás con esos,
la gente no ve la salvación de Cristo, no ve el tesoro. ¿Qué ve? El campo. En el mirador del lago, ¿qué ve? Ah, la iglesia esa que no tiene ni teclado, ni batería, ni nada. Eso es lo que ven. Exactamente, exactamente. Eso es lo que ve la gente. Lo que se ve por fuera. Ahora, ¿a dónde está el tesoro? ¿A dónde está la salvación de Cristo? ¿A dónde la encontramos? Venimos acá a la iglesia. ¿A qué venimos? A escuchar su palabra. ¿A dónde está Cristo? En su palabra. Ese es el tesoro. Lo que encontramos cuando escudriñamos la palabra, encontramos que a medida que vamos leyendo y vamos viendo nuevos comentarios bíblicos, nuevos estudios, a veces la misma predicación, pero dada por otro pastor, por otro predicador, quien sea, ya nos abre. ¿Qué estamos haciendo? Escudriñando, estamos excavando en el terreno, viendo y encontrando nuevos tesoros y nuevos tesoros. Y esto es lo que antes yo lo había leído 1000 veces, me ha pasado un montón de veces, que un pasaje que ya lo había leído un montón de veces y nunca le presté atención, y un día estaba en una situación específica y fue como un alivio, fue como, wow, ¿cómo es que este versículo no me habló antes? Así, es un tesoro escondido la palabra de Dios, que sale en el momento que lo necesitamos. Y si Cristo es el tesoro, lo encontramos precisamente buscando en la palabra de Dios. Una iglesia que no predica y no escudriña la palabra de Dios, no tiene tesoros. Podríamos tener, ojo, que hay iglesias multitudinarias que predican la palabra de Dios bien, son pocas, pero hay iglesias multitudinarias que predican bien la palabra de Dios. Ahora, tristemente, la norma, la mayoría, es que en las iglesias que se ostenta demasiado, no se suele predicar una enseñanza sólida. ¿Qué pasa? Hay un campo hermoso, hay un campo vistoso. La gente va ahí, ¿por qué? Por lo que se ve. Porque mirá, acá verdaderamente está la presencia de Dios, ¿no? Pero sin embargo, el tesoro no está ahí. ¿Por qué? Porque no está la palabra de Dios. Si no hay escudriñar en la palabra de Dios, si no hay buscar ese tesoro en la palabra de Dios, no tiene valor ese campo. ¿Se entiende? Leamos el siguiente, versículo 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Fíjense que en la parábola anterior, el hombre, ¿cómo encontró el tesoro? De pura casualidad. ¿Sí? Él no estaba buscando un tesoro, él estaba inspeccionando un campo y se encontró por casualidad con un tesoro. Pero este hombre era un negociante, era un mercader, era alguien que andaba buscando dónde está lo bueno. Hay muchos que llegamos al camino del Señor de una forma más, no sé si llamarlo, porque obviamente para Dios no hay nada casual ni fortuito, pero personalmente yo no vengo de una vida en el mundo, de droga, de cosas horribles. El Señor hizo la obra desde bastante joven en mí y bueno, y hoy entiendo que Jesucristo es la salvación y estoy acá predicando y no tengo necesidad de probar las cosas del mundo, gracias a Dios. Pero hay mucha gente, la mayoría, que han llegado después de muchos años, más golpeados. Hay muchos otros que han llegado, ¿por qué? Como en este caso de este mercader, porque estaban buscando la verdad. No sabían dónde. Y probaron en una iglesia, y probaron con el reiki, el yoga, buscaban la paz mental, la paz interior. Una vez cuando tenía el ciber, recuerdo que había una señora sentada en la computadora viendo un video así concentradísima y decía algo así como meditación para atraer el dinero hacia tu vida. Fíjense que locura. Bueno, y me dio una tristeza, estaba con los auriculares escuchando, no sé qué música estaba escuchando, pero estaba totalmente absorta en eso. Así como cuando uno escucha la palabra de Dios y dice, wow, esto me está hablando de mi vida, así. Y yo veía el cartel que estaba viendo un video en YouTube que decía, meditación para traer el dinero y las buenas energías a tu vida. Así la gente está buscando, hay gente que está desesperada. Hay gente que llega como el otro, como el primero, como muchos de nosotros, de forma más tranquila, simplemente me encontré con esta congregación. A mí un testimonio que seguramente lo saben, pero bueno, fue muy grato para mí llegar a esta congregación, venir de una congregación grande, con todas las comodidades, con toda la música, con todas las cosas, pero en el momento que entramos a esta congregación, con mi mujer fue chocante no ver instrumentos, ver que se cantaba simplemente con los himnarios, pero recuerdo que ese día, justo la primera reunión que vinimos a esta iglesia, predicaba Juan Chamorro y predicó sobre la estatua de Nabucodonosor y sacó una enseñanza extraordinaria sobre la estatua. Yo le digo a mi mujer, no, olvídate,
Esta es la iglesia. Acá se predica la palabra de Dios, no me importa nada, le digo chiquito, claro, como 3 veces más chico del otro lado donde veníamos. No me importa, le digo. Acá, esta es la perla de gran precio. Acá no quiero tirar la flor a ustedes, ¿no? Me refiero a la palabra de Dios. Esa es la perla de gran precio. Acá está la palabra de Dios. Esto es lo más importante. Las paredes, el campo, el terrenito, no me importa. Acá está la palabra de Dios. Bueno, este mercader estaba así, buscando una cosa, estaba atento, me gusta mucho también, hago eso con los instrumentos, estar viendo en el marketplace de Facebook a ver si aparece alguna oferta interesante, ¿no? Y me he encontrado cosas lindas muchas veces. Bueno, hay gente que está así, atenta todo el tiempo a ver si puede conseguir cosas buenas. Y este mercader estaba así, buscando por los mercaditos. Los mercaditos de antes no era como ahora que vos vas a una casa elegante donde venden joyas. No, a veces eran qué sé yo, ladrones que habían robado cosas y bueno, andaban buscando, dame esto, mira, el ladrón capaz que ni sabía lo que era, pero el mercader, el que sabe de buenas perlas, lo ve y dice, esta piedrita vale todo lo que tengo y mucho más. Entonces fue, dice, vendió todo y le pagó al que sea, no dice quién, dio todo por esa piedra. ¿Qué es lo interesante de esto? Que, bueno, así como les cuento, obviamente brevemente, el testimonio mío, hay mucha gente que ha llegado de esta forma, buscando dónde estaba ese tesoro y ya probó todo. Un ejemplo, que es un hermano en Cristo que lo vamos a conocer cuando estemos con él, es, no me acuerdo el nombre, pero bueno, siempre se le dice el gordo Porcel, no me acuerdo del nombre. Jorge Porcel, ese era el nombre. El actor que no vale la pena ver una sola de sus películas porque eran inmundas, un hombre con una vida asquerosa realmente, podrido en dinero, con todas para hacer lo que quisiera, hizo lo que quiso de su vida, pero un día encontró a Cristo. ¿Saben qué hizo? Se fue a vivir a Estados Unidos, a un lugar, no quiero que me hagan entrevista, no quiero más nada. Dejó todo y le querían pagar fortuna porque vuelva a la televisión. No quiso. ¿Por qué? Porque encontró la perla de gran precio. A mí no me llevan de vuelta esa vida. Y, seguro, y no digo que fue perfecta su vida, debe haber tenido sus errores, obviamente, seguía siendo un humano y imagínate después de semejante vida, hay que pilotearla en el camino de Cristo con eso. Pero sin embargo, nunca más quiso volver a saber de la vida anterior. Y le ofrecieron, yo veía un documental que hablaban de él, obviamente desde la perspectiva del mundo, y había una actriz, no sé quién, una de las farándulas argentinas, decía, yo no me creo nada de eso de que una persona pueda cambiar tan de golpe, decía, lo decían en Telefe, creo que lo mostraban. Como que lo basureaban, así como que siempre fue una porquería y va a morir siendo una porquería. Y ahora se hace allá en la iglesia escondido, no quiere darle entrevistas a nadie y solamente lo podían filmar de lejos porque si lo encontraban que lo estaban filmando no se los permitía. ¿Qué pasó con esa persona? Encontró la perla de gran precio. Ya está, no me interesa más. ¿Qué le ofrecieron plata? ¿Qué no le ofrecieron a por ser para volver a la tele? No me interesa. No, yo no vuelvo a esa vida. Yo no vuelvo nunca más. Yo encontré la perla de gran precio. Un buen mercader sabe reconocer una perla de buen precio. ¿Sí? Y también está en el ojo del mercader. Hay mucha gente que cambia cosas valiosas por baratijas. Hay mucha gente que vende cosas costosas porque no tiene idea de lo que tiene. Bien, asimismo, muchos cristianos, estando en iglesias de sana doctrina, vendieron la perla de gran precio por billutería. Se creyeron que toda la billutería y todo el brillo de las cosas del mundo se podía meter en la iglesia. ¿Y qué pasó? Terminaron trastornados en el mundo predicando las inmundicias que predican en iglesias multitudinarias. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos. No porque no estaban dispuestos, porque no supieron reconocer el valor de esa perlita. Parecía una piedrita chiquita, no, pero si me quedo acá voy a tener que seguir en esta iglesia chiquita, predicándole a 30 hermanitos. Pero si me voy para allá, había uno de estos cantantes cristianoides, le digo yo, que dice, no, yo estoy allá en el mundo brillando para el mundo. Mira vos, yo creí que el que brillaba era Cristo. Pero bueno, yo estoy en el medio del mundo, pero estoy brillando. Y sí, brilla tanto que es una estrella más de las del mundo. No predica a Cristo, predica cualquier cosa. Vendieron la perla de gran precio por monedas. Por monedas, por billutería de plástico. ¿Cuál es la reflexión final de estos dos? Fíjense cómo terminan los dos. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió
todo lo que tenía y la compró. Y el anterior dice exactamente lo mismo. Gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La reflexión para ambas parábolas es la misma. No estamos perdiendo nada. Estamos hablando mal cuando decimos, no, yo perdí a familiares por seguir a Cristo, yo perdí dinero, yo pude haber sido... No perdiste nada, hermano. En realidad, lo que hicimos fue la inversión más grande de nuestras vidas. Acá no dice que ellos perdieron todo lo que tenían, dice que vendieron, o sea, gustosos, al precio que sea, con tal de ir y comprar ese campo, con tal de ir y comprar esa perla de gran precio. Todo lo que podamos perder en el mundo por seguir a Cristo es una inversión grandísima, porque es una perla que no tiene precio, directa como el tesoro, ¿no? No lo podemos comprar por nosotros mismos. No salimos perdiendo, salimos ganando cuando seguimos a Cristo. ¿Amén? Leamos del 47 al 50. Dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán al horno y al fuego. Así, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A quién les recuerda esta parábola? A una parábola que el mismo Señor ya dijo, la del trigo y la cizaña. Es exactamente la misma parábola. Recordemos que ¿qué es esto? Un examen. Es el examen que el Señor les está haciendo a sus discípulos a ver si entendieron las parábolas anteriores. ¿Sí? Básicamente es la misma, pero explicado desde otra forma. ¿Mm? Es el mismo ejemplo, nada más que antes el trigo y la cizaña, y ahora es la red. La lección para los discípulos obviamente todavía no había terminado. Aquí les ponen la misma parábola, pero para ver, ¿vieron cuando en la escuela te explicaban la suma y la resta? O la multiplicación, y después ¿qué hacían? Te cambiaban los números. A ver si verdaderamente entendiste, ¿no? Bien, o te cambiaron el orden de los factores para ver si entendiste lo que había que hacer. La red, al igual que en el tema del trigo y la cizaña, la red no es la iglesia. Habíamos hablado de eso, de que muchas veces creemos que el trigo y la cizaña son los cristianos buenos y los cristianos malos. No, está hablando de una forma más general a nivel mundial. Acá es exactamente lo mismo. La red no es la iglesia. ¿Y por qué no es la iglesia? ¿Por qué? ¿No puede haber dentro de la iglesia de Cristo cristianos buenos y cristianos malos? No. No. Dentro de la iglesia, no dije dentro del templo, dentro de la iglesia de Cristo, dentro del grupo de los que verdaderamente creyeron en Cristo, no hay cristianos buenos y cristianos malos. Hay cristianos. Dentro del templo y Mirador del Lago, capaz que hay cristianos buenos y cristianos malos. Esperemos que no. Pero dentro de la iglesia de Cristo no hay cristianos buenos y cristianos malos. Hay cristianos, hay hijos de Dios, hay gente transformada. Porque recordemos, que eso también lo vimos, los hijos de Dios, los cristianos, son los que verdaderamente recibieron a Cristo, los que fueron transformados en su vida. Que tenemos distintos tipos de batalla, totalmente cierto. Ahora, ¿qué hay dentro de la iglesia que no hay en el mundo? Disciplina. ¿Mm? Y si dentro de la iglesia hay desorden, ¿qué puede aplicar el pastor? Puede aplicar disciplina. En el mundo uno no puede aplicar disciplina. Ahí sí hay justos e injustos. Dentro de la iglesia no debería ser así. Tenemos el ejemplo de Pablo cuando le dice al hombre este que estaba haciendo esto dentro de la iglesia, estaba causando desastre, y le dice, ¿qué dice? Sáquenlo del medio de ustedes. ¿Sí? Sáquenlo del medio de ustedes porque les va a desbaratar todo. Eso no puede estar, ese no es cristiano. Bueno, y después en el libro siguiente se ve que el tipo se arrepintió y les dice, bueno, recíbanlo de vuelta, que se ve que se está consumiendo de tristeza por haber quedado fuera. ¿Ven? Hay disciplina dentro de la iglesia. Esa red no puede ser la iglesia. Esa red es el mundo. Y queda clarísimo cuando dicen, así será el fin del siglo, o sea, el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, o sea, la gente que no es de Dios, de la gente de Dios. Y los echarán al horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Los cristianos, entiendo que hay cristianos que nos cuesta, me incluyo, nos cuestan muchas cosas, pero eso no nos va a llevar al infierno. ¿Sí? Uno puede pecar fortuitamente por un error, por una omisión, pero se arrepiente y vuelve al camino. ¿Sí? En esta red claramente están siendo divididos los que van al infierno de los que no van. Esta red se refiere en general al mundo. Así que la conclusión nuevamente es la misma. Fíjense que lo que les está diciendo es
la misma parábola que la del trigo y la cizaña, pero dicha de otra forma. Ahora concluimos con esto y fíjense cómo termina, es excelente, versículo 51. Dice, Jesús les dijo, ¿habéis entendido estas cosas? Ahí vemos que era un examen. Ellos respondieron, sí, Señor. O sea, ¿cómo salió el examen? Aprobados. ¿Sí? Ahora sí entendimos a qué te referías. El Señor primero dio la parábola del sembrador en público y no la entendieron. Dio también la parábola del trigo y la cizaña en público y no la entendieron. Tuvieron que pedir en privado asesoría, tuvieron que pedirle explicación. Señor, no entendimos. Y eso también vimos que era un requisito para entender las parábolas. Preguntar, ¿sí? Preguntar, asistir a la congregación, asistir a los estudios, preguntarle al pastor, preguntarle a mí si me toca a mí predicar, al que sea. ¿Sí? Preguntar, acercarnos a la palabra de Dios preguntándole a Dios mismo, preguntarle, Señor, no entiendo esto. ¿Sí? Los otros se quedaban con la duda y se fueron. Los discípulos de Cristo se acercaron a Él y le preguntaron. Por eso, no solamente les explicó, sino que les brindó este pequeño examen, que era un examen bastante más simple que las primeras parábolas, pero la idea era que aprendan correctamente. Y termina de esta forma tan linda que dice, y les dijo, por eso, y fíjense que acá les da otra pequeña parábola muy linda, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro, nuevamente vuelve a hablar tesoro, ¿sí? ¿Y cuál es el tesoro? La palabra de Dios, Jesucristo, ¿sí? En la iglesia el tesoro es Jesucristo, la palabra de Dios, la salvación. Saca de su tesoro cosas buenas, cosas nuevas, perdón, y cosas viejas. No dice cosas buenas y cosas malas, dice cosas nuevas y cosas viejas. Por esto todo escriba docto en el reino de los cielos. No está hablando de los escribas y fariseos de aquel tiempo. ¿De quién está hablando? ¿Quiénes son los escribas doctos, los doctores de la ley hoy en día? Nosotros, los que estamos acá estudiando, este grupito que estamos, en vez de estar viendo la novela, estamos acá estudiando la palabra de Dios. Mañana los que van a ir el miércoles al estudio, los que vengan el sábado, todo el que está preocupándose, ¿sí? Preocupándose por aprender la palabra de Dios, es un doctor de la ley. Está aprendiendo, interiorizándose. Todo, no es que solamente el pastor o el predicador, el maestro tiene que ser un doctor en la ley. Todos tenemos que estar estudiando para un día poder enseñar a otros. Vamos a tener que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros conocidos, a nuestros vecinos. Todos vamos a tener que enseñar tarde o temprano. Entonces, ahora nos pongamos en perspectiva que somos nosotros. Todo escriba docto en el reino de los cielos, ¿sí? Si verdaderamente estás prestando atención a la palabra de Dios, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro, ¿sí? El tesoro de la palabra de Dios, cosas nuevas y cosas viejas. Y es muy interesante que, ¿cuáles son los tesoros más costosos que hay? ¿Las cosas antiguas o las cosas modernas? ¿Qué vale más? ¿Un jarrón que lo hicieron, no sé, hoy hace 5 años o un jarrón de la dinastía Ming? Un jarrón de la dinastía Ming te compraba, no sé, un hotel con lo que vale, no sé, no tengo ni idea cuánto vale. Son, claro, exactamente. No está diciendo cosas nuevas y cosas feas, está diciendo cosas lindas y cosas feas. Está diciendo del mismo tesoro sacas cosas nuevas que pueden ser tesoros valiosísimos, como qué sé yo, el último iPhone, el último Ferrari, pero también al tener cosas, tesoros, también capaz que tenés un reloj antiguo fabricado a mano, no sé qué, y vale una fortuna. Bien, ¿a qué se refiere esto? Las cosas nuevas que aprendemos, el Señor acá les estaba hablando, les estaba abriendo la mente a un nuevo entendimiento de las cosas. ¿Ellos qué tenían para aprender? El Antiguo Testamento. ¿Nosotros qué tenemos hoy en día para aprender? Exactamente. Tenemos cosas nuevas y cosas viejas. Y leámoslo de vuelta. Es el padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, lo que nos enseña no despreciar la palabra de Dios porque, no, pasa que esto era en el Antiguo Testamento. No, no, no. El que sabe y conoce reconocer la palabra de Dios, el que sabe escudriñar la palabra de Dios, puede sacarte una enseñanza del libro de Apocalipsis, del libro de Mateo, del libro de Malaquías, del libro de Génesis, del libro de Éxodo. Todo está lleno de la palabra, de tesoros. Toda la palabra de Dios está llena de tesoros. ¿Sí? Lo que les estaba diciendo es, por este nuevo entendimiento que yo les estoy dando, no desprecien las cosas viejas. Y por seguir los ritos de las cosas viejas, no vayan a despreciar estas cosas nuevas. El que sabe reconocer los buenos tesoros,
reconoce las cosas modernas que son costosas y también las cosas antiguas. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermano.